Vivimos con este aplauso Genio, y vamos ídolo. directo ya a la cosa. Sí, vamos directo a la cosa. Bueno. Sí. Había anticipado que iba a usar como disparador para esta columna, que va a hablar sobre la UIA, va a hablar sobre el salario, va a hablar sobre la industria y sobre ciertos sectores que no están pudiendo consumir. Y como disparador, la decisión de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, así se llama, que anunció que se adelanta el Día del Niño. En vez de ser el tercer domingo, que caía 17 este año, 17 de agosto, pasa a ser el domingo 10 de agosto, el Día del Niño. Ok. Que bueno, como había dicho, se había cambiado en el 2013 por motivos de las PASO para que no se superponga, y ahora vuelve a su día original en Argentina, porque en realidad es el 20 de agosto, el Día del Niño a nivel internacional. Ajá. Pero bueno, pero entre las justificaciones o el motivo de por qué deciden adelantarlo también este año, la Cámara del Juguete dice, y voy a leer textual, como estrategia comercial, porque se festejaría más cerca del cobro del sueldo. Claro. Y esto lo estoy citando textual en el comunicado. Así se facilita las compras sin tener que depender de la financiación. Porque lo que están viendo es que están, como ya hicimos acá alguna columna del endeudamiento de las familias, que estamos en un 90% de las familias endeudadas, es que la gente está financiando muchos consumos. El juguete, obviamente, podría ser uno de esos, porque si estamos financiando la comida o para poder comer, ni me quiero imaginar para cosas como juguetes. Bueno, esto que siempre se nombra de que el sueldo a gran parte de la sociedad no estaría alcanzando para llegar al 15, ¿no? Claro. Y se adelanta. Buscando revitalizar este sector que está en crisis desde hace un par de años, con una caída del 15% en las ventas de mayo, o sea, del mes pasado con respecto al año anterior. O sea, con respecto al año anterior hubo un 15% de caída de ventas de juguetes. Sí. Y una contracción del 16% de las ventas en el Día del Niño del año pasado con respecto al del 2023. Claro. O sea, ya viene en decadencia el sector o le está costando mucho. O sea que ahí da, porque baja el 15, cuando ya había bajado el 17, debe ser un 40% comparado con el 2020. Sí, hay que hacer 23, ponele. la cuenta bien, pero la cuestión es No que, es más del 32. Cayó el año pasado y sigue cayendo este año. Veremos si con esta decisión y habiendo... Lo que pasa es que uno se sorprende porque el año pasado, con la devaluación inicial y toda la caída de todo, tiene un piso muy bajo como para recuperar algo, ¿no? Pero a pesar de eso hay muchos sectores que Claro. siguen cayendo igual, ¿no? Claro, claro. Hay que ver si en este Día del Niño repuntan con respecto al año pasado, que ya tuvo una caída muy grande. Es más, el año pasado dijimos, el año que viene las cosas estos pelotudos van a mostrar números que la cosa mejoró porque tiraron todo muy abajo. Claro. Sin embargo, Hay sectores que sí y sectores que no. sectores que sí y sectores que empeoraron más. Empeoraron más, sí. Ajá. Por ejemplo, si hablamos de consumo, bueno, esos son datos que ya muchos los deben haber visto, pero aumentó mucho lo que tiene que ver con bienes durables, el consumo, Ajá. celulares, autos. Sí, hay unos Que para un informes. sector muy chiquito de la población, y cayó mucho lo que tiene que ver con alimentos, bebidas y todo lo Hay que una consumimos nota habitualmente. que lo explica muy sencillo, muy bien Luciana Glesser. Ah, sí, creo que la ley en la política Porque online. hay un aumento en el consumo en algunas cosas, pero el aumento lo provoca el 13% de los consumidores. Claro, el tema es así, técnicamente cuando vos ponderás el consumo, pesa mucho más. Si un tipo, creo que es el ejemplo que da incluso Glesser, que no me acuerdo de quién lo toma porque está citando textual, si vos comprás una Ferrari, Sí. por ahí te impacta más en el número de consumo, de cómo aumenta el consumo, que si se dejan de comprar 10.000 paquetes de fideos. Claro. Entonces te sube que hay más consumo. Claro. El tema es desagregar qué es lo que subió y qué es lo que bajó. Está es bueno. decir, hay un sector de la O sea, población es un que está... pelotudo que se compra una Ferrari versus gente que no. 40.000 personas que no comen Sí, fideo. y se pondera y por ahí te da la alza porque la Ferrari vale mucho más y porque es un sector que cuando se compra más crece más porque en general no se compra muchas Ferraris o muchos autos. Claro. No, Hay mucha o lo gente que- viajando también. bueno, por eso hay un sector de la población que ya Hablando de consumía... Ferrari, me parece que es volver a reponer el dato ¿no? Que nunca se vendieron tantas Ferraris en este país. Bueno, claro. el ¿en récord serio? de venta de Ferrari, sí. Creo que se Mirá, vendieron yo no veo 7, esto. 8, 9 Ferrari. Ah, Cuando se vendía una. Bueno, el tema, ese Eso dato habla de- sale también de un 35%
de los productos que están siendo importados en este momento, según algunos relevamientos, que es el más alto desde hace 135 años en términos de productos importados en la Argentina. Eso es lo que estamos hablando. Pero en definitiva, lo que remarca es que un sector que ya podía consumir, ahora puede consumir mucho más, y los que ya venían consumiendo poco pueden consumir menos, ¿no? Y que es la amplia mayoría de la población, ¿no? Ese es el resumen. Ese es el resumen. El que consumía poco, cada vez consume menos. Y los que podían consumir, consumen más porque les sale con el dólar pisado. Hay una franja de los que consumen más y consumen más. Que consumen más todavía. Y con esto quiero pasar, bueno, el ejemplo de la Cámara del Juguete, como esta estrategia comercial de adelantarlo para que el sueldo esté más cerca del día, ¿no? De compra de juguete o del Día del Niño. Porque la mayoría de las personas compra el juguete cercano al día del... Muy pocos somos previsores de comprarlo 3 semanas antes o lo que sea, ¿no? Y además hay urgencias que por ahí necesitas mango para otra cosa. Claro. Obviamente, bueno. Con esto paso al informe de la UIA que se dio a conocer y viene al caso por las declaraciones que escuchábamos ayer, luego de la reunión con la CGT, con Gerardo Martínez, con la UIA. Informe del monitor de desempeño industrial, que dice que el 33% de las empresas industriales del país reportó una caída en su producción, el 33%, o sea, un tercio de la industria argentina, caída en su producción durante el segundo trimestre del 2025 con respecto al año pasado, que insistimos, ya había sido un año malo. Claro. Un 33% dice que hay caída en su producción también este año. En ventas, por ejemplo, el 41% de las empresas informó bajas en las ventas en este principio de año del 2025. ¿Cuántas? El 43%, mientras que solo el 25% reportó aumentos. Ajá. Recordemos, esto es importante, el año pasado ya había sido muy bajo, es decir, es caída sobre la caída. Sí. Y el 31% de las firmas experimentó caídas en exportaciones durante el primer cuatrimestre del año. Bueno, esto también tiene que ver con que no pueden competir con el nivel del dólar, el precio del dólar y con, obviamente, sobre todo lo que tiene que ver con productos asiáticos, que es lo que está pasando. A pesar de esto, la UIA, y siempre lo decimos, banca al gobierno porque tiene otro tipo de negocios, especulación financiera, etcétera. Y porque les gusta. Y porque les gusta. Y porque les gusta. Dicho esto, ¿cuál es la solución que propone la UIA para todo esto? No es, che, limitame las importaciones que me están destruyendo la industria, ¿no? Che, poneme algún tipo de subsidio para que yo pueda bancar. ¿No? ¿Sí? No, lo que piden es básicamente reforma laboral. Claro. Que la justificación es si nosotros pudiéramos despedir más fácil a la gente, achicar la planta, sí, pagar menos, sí, por más explotar horas, más fácil. Esto sería mucho mejor, podríamos competir mejor con lo que viene de afuera, cosa que obviamente es el modelo que prácticamente se hace en la mayoría de los países de Latinoamérica, donde los trabajadores son muy, muy pobres. Ajá. Ahora, sí, si con eso no solucionarían los problemas que tienen, ¿no? No sería la solución poder despedir más gente, que sea más barato, pagar menos. ¿Quién va a consumir? Porque esto es una espiral. Por eso. Esto es una espiral. Yo supongo que los tipos... Por ahí les sirven para exportar más barato, pero para la Argentina, para nosotros... A lo mejor es una estrategia, o sea, antes pedís la reforma laboral y después pedís cortarme la importación, dame subsidios, bájame los impuestos que yo pago, subí los aranceles de la importación. No supongo, porque ellos saben que por más que puedan echar a la gente barato, no les va a solucionar el problema. No, yo creo que hacen es aprovechar, bueno, a ver si aprovechan todo, hacer mierda al trabajador. Quieren aprovechar eso. A ver, para ellos los trabajadores son un costo. No es otra cosa más que un costo laboral y entra dentro de las cuentas y entre menos le puedas pagar, para ellos es reducción de costos. Eso es hacer más eficiente. Así funciona y por eso el Estado debería... Es hacer más eficiente la empresa. Por eso el Estado debería mediar y para eso está el Estado, para que la mayoría de la gente de la población... El rol de Estado debería ser que la mayoría de la población viva lo mejor posible. Claro. No garantizar la libertad, entre miles de comillas, que plantea el gobierno, que es la libertad básicamente de los más ricos. Cuando hablamos de impuestos ayer, por ejemplo, ¿te acordás que planteamos por qué los gobernadores no dejan? Sí. La realidad es que los que se pueden dar el lujo de no pagar impuestos, el sistema está diseñado de tal manera que los únicos que se pueden dar el lujo de no pagar impuestos son los ricos. El pobre no tiene forma de escapar al pago de impuestos, porque todo está integrado a otra cosa. Cuando compras comida, cuando compras nafta, cuando compras lo que sea. El que puede evadir impuestos es el que
pague bienes personales, que tiene que declarar ganancias. El sistema está diseñado así. Sí. Para el que puede no pagar impuestos es el rico. Sí. Por eso en proporción un trabajador o un clase media, un pobre, paga más impuestos en proporción que un rico, Seguro. que un millonario. Pero bueno, está diseñado así. Esa es la trampa también. Bueno, la UIA plantea esto como solución, la CGT por ahora muy pasiva, lo escuchamos ayer a Gerardo Martín diciendo, bueno, sí. sí. Están muy tranquilos. Están muy tranquilitos, muy pasivos en ese sentido, negociando, a saber que es lo que ellos llaman que la modernización, lo dicen ellos, o reforma laboral, que bueno, a ver, varios sectores plantearon que es necesaria una reforma laboral. El tema es qué reforma laboral, porque Cristina lo ha dicho también, hay que ayornar a los tiempos modernos, claro, que es otra cosa, claro. que puede ser, se produce mucho, reduzcamos las horas de trabajo, o el que trabaja en teletrabajo, que la empresa le pague el internet, le pague tal cosa, o puede ser que labure más y le pagamos menos. No, Claro, también, la reforma puede ser. Sí, puede ser cualquier cosa. Pero lado. bueno, en este caso lo que pretende la UIA obviamente es en perjuicio de los trabajadores. Y que esto, bueno... Y aparte es como raro, ¿no, Lautaro? Ponernos ahora a ver una reforma laboral que sea eficaz, que sea pertinente, que sea... porque estamos en un momento en el que esta gente avanza sobre todos los derechos, ¿no? Sí. Es como raro, porque yo también tengo... No sé. A mí me ha pasado de conocer dueños de pymes, que la verdad que el problema para echar a un tipo, un tipo que era un mal trabajador, muy mal trabajador, un tipo muy problemático, y no lo podía echar porque tenía que pagar una fortuna y lo hacía pelota. A pesar de ser, que en este caso sería un despido justificado. Entonces hay esos problemas que puede tener, o sea, problemas que son reales, ¿no? Porque no son todos los trabajadores buenos y no son todos los empresarios malos. Y no son todos Arcor y no son todos No, Roca. es verdad. Entonces, pero hoy no es ese el problema. Es verdad que si en algún momento volvemos a ser gobierno, podríamos atender estos problemas. Bueno, ¿qué pasa con el tipo que tiene una pyme, tiene un trabajador que es un turro y no lo puede echar? Bueno, solucionémoselo. Sí. Igual es mucho de lo que dice Lauti, esto, que ellos se agarran de casos como ese, Claro. que son verdad, Claro. y arman toda una falacia Y alrededor de después que todos los... no tengo ahora un número en la cabeza, yo había dicho la estadística, porque se habla mucho de como justificación la industria del juicio laboral. Sí, claro. Y Bueno. los números no hacían al caso, Y no son. no era. Y no son. Y la mayoría, hay casos como este que vos decís, ¿verdad? Existen. Sí. Son los menos, pero existen. La mayoría de los casos son por Piazza el otro día diciendo que tenía todos empleados, que le hicieron un montón de juicios y le preguntan, pero che, los tenías en blanco. En blanco, no, estaban todos en negra las costureras. Y bueno, ¿qué querés? Estás afuera de la ley. ¿Entendés? Claro. Bueno, en general el que se queja del juicio laboral la mayoría de veces porque los tienen en blanco, en negro, Bueno. y bueno, etc. Pero bueno, a lo que voy es, esto de la reforma laboral, estamos en medio de una caída de una suba del desempleo que está llegando a los 8 puntos. Ujú. Lo que implicaría que, bueno, más facilidad para despedir, porque el modelo no funciona sin el ejército de reserva, es eso lo que buscan, ¿no? Ya lo conocemos, Sí. lo mismo que los 90, pero vos bajás salarios con la reforma, menos trabajo, importaciones, todo esto lleva a que la gente pueda consumir menos, lo que retroalimenta al otro, más despidos, y se hace la bicicleta esta. Después, si a ellos les sirve tener menos trabajadores, porque después se exportan y no se consume acá, al empresario le importa poco, a los de la UIA o a los popes de la UIA le importa poco. Pero bueno, las pymes van a terminar muy perjudicadas, al mismo que los trabajadores, que son los que emplean, la mayoría de los trabajadores son pymes. Claro. Pero bueno, alguna pyme por ahí sale airosa. Yo he hablado con pymes textiles en algún momento, Ajá. que me contaban que durante el macrismo, piolas, ¿no? De la pyme, una pyme muy buena onda, no garcas, digamos, Sí. que tenía una empresa textil. Y en definitiva, a pesar de estar muy en contra de todo el modelo macrista, él se benefició en ese momento porque tuvo la espalda para bancar su empresa. Claro. ¿Qué pasó? Quebraron todas las de alrededor y todo el mercado le quedó a él. Claro. Entonces, en definitiva, él eliminó competencia y todos le compraban a él, y Sí, porque sí, tuvo sí. espalda solo para resistir. Claro. Pero igual muy en contra del modelo y eso, dice, pero yo Pero puedo claro, zafar por eso esto. Es una locura, claro. Pero bueno. No es así. Y esto me da paso también, ya que hablamos de distribución, esto a unos datos que estuvo difundiendo la CELAC, que tienen que ver con cómo se reparte la riqueza en la Argentina. Siempre hablamos de los modelos de distribución. Hubo 2 gobiernos que llegaron al 50-50,
que tampoco es una locura pedir el 50-50, Sí, porque hay muchos no. trabajadores y pocos capitalistas, ¿no? Sí. Tampoco es que decís, mirá, que eso es el comunismo, ¿viste? Claro. Como quieren plantearlo. Que fue Perón, el primer peronismo, y fue Néstor y Cristina, sobre todo en el gobierno de Cristina, que se Sí. llegó a ese 50 y 50% de distribución del PBI entre trabajadores y capital. Bueno, este es un informe de la CELAC, que el que está viendo YouTube va a poder ver el gráfico, que es un anticipo en realidad del informe, todavía no expusieron la totalidad, donde exponen que el 1% más rico de la Argentina tiene una participación del 25% de la riqueza. ¿Eso es lo verde? Lo verde, el 1% más Eso rico de la es el Argentina 1% tiene el verde. 25% de la riqueza en Argentina. Mirá qué bien que les va. El 10% más rico Sí. concentra el 59% de la riqueza. O sea, dentro de ese 10% está el 1% que tiene el 25%. El 10% tiene la mitad de la El riqueza. 59%, Ah, no, 59. 59% de la riqueza ¿Esto era así siempre? en Argentina, en líneas generales, y Latinoamérica en particular, tiene uno de los niveles de desigualdad más grandes Claro. del planeta. Ujú. Obviamente después esto va variando y a veces se concentra más o menos. Cuando hablamos de que está el 50 y 50, igual los concentraban la riqueza muy arriba, pero había una distribución un poco más equitativa. Por eso Ujú. había niveles de consumo más altos, la gente con el sueldo le alcanzaba para vivir y para capacitarse de vacaciones, etcétera, Claro. etcétera. Pero habla también de cómo... bueno, el capitalismo, y lo dice el propio Milei, está basado en el egoísmo. Para él el motor del avance de la sociedad es el egoísmo. Sí. Y lo toma de teóricos clásicos, no es que es Sí. un invento de él. Bueno, esto también lo refleja, ¿no? El 10% más rico, entonces el 59% de la riqueza, el 50% más pobre, es decir, la mitad de la población, concentra el 4% de la riqueza Claro. de la Argentina. Claro. Así que bueno, en esa situación Con estamos eso en ya términos está, ¿no? Ya distributivos. estamos entendiendo de cómo estamos. Y si voy a datos del INDEC, que está bien, ahora se tiene que publicar la actualización de este dato, pero yo estoy hablando... ¿El INDEC va a seguir haciendo las cuentas como las hace? Sí, ¿no? Es que la inflación, el tema está en la inflación. Por ahora sí, pero bueno, está todo el mecanismo nuevo de ponderación ya está hecho. El tema es cuando el gobierno considere que le conviene cambiarlo y cuando no. Claro. Pero lo tienen hecho desde que inició el gobierno, de hecho, Ajá. el mecanismo nuevo. Pero bueno, según datos del INDEC que tienen que ver con el tema salarial, que es el último dato, ahora tendría que estar por salir el próximo, que este fue lanzado en abril del 2025 y toma el último trimestre del 2024, el cuarto trimestre del 2024, en tema de salarios. ¿No? Igual no creo que haya variado tanto, porque ¿cuánto pudo haber subido el salario 1%. Claro. en estos meses? ¿No? Pero bueno, si ganás más de 1.450.000 pesos, Sí. felicitaciones, estás en el 10% que más gana de la población de Ay, Argentina. no, boludo. O Esa sea, porquería, porque la verdad que... Ponele que le sumamos un poquito por actualizar, 1.600.000, ponele. Bueno, 1.450.000 pesos, esto es dato del INDEC, no lo digo, no lo dice un zurdo cualquiera, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí. Estás dentro del 10% que más gana. Está bien, ahí está, el que gana 1.450.000 y el que gana 18 millones de pesos. Claro. Está bien, pero estás dentro del 10% que más gana. Si ganás entre 1 millón y 1.450.000, felicitaciones también, estás dentro del 20% que más gana. Si ganás más de 1 millón, entre 1 millón y 1.450.000. El 80% de la población en materia de salario gana menos de 1 millón de pesos. El 80% de la población. Es un montonazo. Y el 50% de la población gana menos de 500.000 pesos en la República Argentina. Imagínate lo que podés comprar, ¿no? Y lo que estamos hablando, el 80% gana menos de 1 millón de pesos. Insisto, dato de abril del 2025 que mide el último trimestre del 2024, el cuarto trimestre del 2024. Ajá. Hay que ver ahora, estos días está saliendo la actualización. Sí, pero igual no debe haber variado demasiado. No. Y más que en realidad el salario estuvo perdiendo nuevamente contra la inflación. Yo recuerdo una entrevista de mediados del año pasado donde Milei decía que el salario iba pedo de uso, habrá usado alguna de esas cosas. Sí, sí, él dice eso. Que decía que el salario medio de un argentino estaba alrededor de $1.200, $1.100, Ajá. lo que sería ahora 1.450.000 pesos, que en realidad lo que estamos viendo que eso está dentro del 10% que más gana. Claro. Básicamente, así que es un verso. Si hacemos el salario medio, según este informe del INDEC, estamos hablando de 701.000 pesos.
700.000 pesos, que igual, Ajá. en eso está. ¿Puedo El hacer una pregunta? 50% que ganas 500.000 y el que gana 18 millones Es de un pesos. promedio que no sirve Claro, para una mierda. claro, por eso, va. la No, realidad efectiva- Ese número es una Sí. bolazo, una Es pavada. que el 80% gana menos de 1 millón y el 50% gana menos de 500.000. Claro. Esto está basado en la gente que trabaja en blanco y que tiene un solo trabajo. No, esto está Ah, basado quiero saber. en la encuesta permanente de hogares que Ah. se hace ok. y ahí se pregunta cuál es entonces el ingreso por el Por eso. trabajo, etcétera, etcétera. Sí. Porque la gente tiene 2 trabajos por ahí para llegar. No, a es con ingreso. 800.000 también. pesos. Es ponele. con ingreso. Digo, Con porque ingreso. yo escuchaba el otro día que los internos del Garraham, que ganan 800 lucas, Ajá. hay muchos que tienen que hacer otra cosa porque Claro. no llegan a fin de Y mes. sí, con 800 lucas en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que es un lugar Claro, caro. esos no son salarios, Claro, son ingresos. son O sea, ingresos. te preguntan, ¿usted cuánto gana por mes? Claro, ok. No te Podés preguntan tener 3 trabajos. cuánto es. Por claro. ejemplo, el 10% que menos, si quieren ir mal al detalle, que menos gana, porque esto está dividido en deciles, Ujú. 10% dividido en 10 partes, que gana entre 1.000 y 170.000 pesos, es el más pobre. 1.170. 1.000 y 170.000 pesos. Entre 1.000 y 170.000 pesos está el decil más bajo. ¿Y eso es un 10% de la población? Sí. ¿Vive con esa guita? Sí. Claro. Según el INDEC y la encuesta permanente de hogares. Veremos cuando actualicen porque tendría que estar saliendo estos días. Es hambre eso, ¿no? Obviamente, sí. Hambre. Si estábamos hablando que 50 gana menos de 500.000. Menos Está. de 500.000 pesos es hambre. Sí. Porque además son, yo conozco Sí, trabajos subsistencia. trabajos Eh, formales en blanco de 6 horas que ganan menos de 500.000 pesos. Claro. Conozco. Claro. Y no entiendo cómo Claro. hacen porque... Bueno, y esto sumale en la subida del desempleo que a la vez genera este típico ejército de reserva que hace que los salarios bajen también, porque Claro. además oferta, demanda y todas esas Sí, cosas. claro, porque que cualquiera explican. agarra un laburo por 2 pesos. Yo recordaba estos días esas entrevistas de los 90 sobre todo, que ya yo las vi como materia de archivo, porque yo era muy chico en los 90. La Ah. verdad no prestaba atención a esas cosas, sí veía la realidad de mi familia y Sí. de mis cercanos, pero no... iban a las colas esas largas de trabajo que había Sí. para buscar trabajo, mucha gente joven, diciendo, y la verdad que el salario que ofrecen es una miseria, pero es esto nada. Bueno, a eso vamos. Ahí estábamos en un momento de desocupación de 20%. Claro. Todavía estamos en el 8%, digamos, no era más, pero esto va en aumento claramente y el modelo, doblegado, digamos. y el modelo Sí, apunta claro. a eso, ¿no? Sí, por A que uno después tenga que agarrar cualquier laburo por 2 pesos porque es eso o nada. Y siempre es mejor tener un ingreso que no tener nada, obviamente, ¿no? Y después arreglársela como se puede. Pero bueno, este es el panorama de la situación actual y impactante también el tema de la distribución de la riqueza en Argentina, que siempre, en líneas generales, fue así, pero que cada vez empeora más, ¿no? Pero para dar un panorama de cómo es el sistema, cómo funciona en este momento. Bueno, Lautaro, muchísimas gracias. Malagra, vámonos para allá, ponete lo que tengas que poner. ¿Qué es? ¿Una tanda o una canción? ¿Una canción de qué, Marcelo? No lo sé. ¿Cómo no? La ley de la ferocidad.